Hola, en el video pasado nos habíamos quedado en la definición de un espacio localmente convexo, que es aquel básicamente que tiene una base local alrededor del cero de conjuntos convexos. Y bueno, vimos alguna propiedad que si es un subconjunto convexo, perdón, si X es un espacio localmente convexo y es un subconjunto acotado, entonces la envolvente convexa también es acotado. Y definimos el concepto de una seminorma, que básicamente era el concepto de norma, salvo que aquí solamente le pedíamos que si x es igual a 0, entonces la norma de x tiene que ser igual a 0, o la seminorma de x tiene que ser igual a 0. Y bueno, vimos unas propiedades y definimos la funcional de Minkowski. Entonces la funcional de Minkowski se define en un espacio vectorial para un subconjunto de x absorbente y no vacío. Definimos la funcional de Minkowski como mu a de x como el ínfimo de los números t mayores que 0, tal que x está en t por a. ¿Está bien? Entonces, esa funcional habíamos dicho que nos va a servir para nosotros en la construcción de los espacios localmente convexos en una caracterización. Y entonces escribimos una proposición que contiene varias propiedades de la envolvente, perdón, de la funcional de Minkowski. Demostramos la 1, la 2, y entonces vamos a demostrar la 3. Vamos a demostrar que si A es un conjunto balanceado además, entonces mu A es una seminorma. Entonces voy a poner por acá la demostración de la parte, la parte 3. Entonces 3. Entonces supongamos que A es convexo, absorbente y balanceado. Entonces lo que voy a demostrar es que la seminorma mu A, la funcional de Minkowski, perdón, es una seminorma. Entonces es lo que quiero hacer. Ya demostré que se cumple la desigualdad del triángulo. Bueno, ahorita la anoto. Entonces, primero, pues vamos a ver que si x es igual a 0, por demostrar, mu A de x pues es precisamente 0. Pero esto va a ser más o menos inmediato porque tenemos lo siguiente. Fíjense, híjole, lo escribí muy hacia allá. Ya lo corrijo ahorita. ¿Por qué es cierto? Porque como el conjunto es absorbente, como A es absorbente y no vacío, nosotros demostramos que todos los absorbentes y no vacíos tienen al 0. Entonces, el 0 está en A. ¿Está bien? Entonces de aquí podemos deducir que bueno, en realidad, a ver, espérenme. Sí, de aquí podemos deducir lo siguiente. Como el 0 está en A, por tanto, el 0 está en 1 entre n por A para toda n en n. Entonces, por la definición de la funcional de Minkowski, vamos a tener que mu A de 0, pues va a ser, es mayor o igual que 0, pero va a ser menor o igual que 1 entre n, por lo que estamos ahí. Es menor o igual que 1 entre n para toda n en n. Por tanto, si n tiende a infinito, tenemos que mu A de 0 pues tiene que ser precisamente igual a 0, ¿no? Y entonces ya demostramos la primera propiedad de ser seminorma. 2, la desigualdad del triángulo ya la probamos. La desigualdad del triángulo es el punto 2. ¿O cuál es? Es el punto 2, exacto. Es el punto 2. Entonces ya está. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar que saca escalares. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues voy a agarrar un alfa escalar. Sea alfa un escalar. ¿Está bien?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que mu a de alfa por x es igual a el módulo de alfa por mu a. Es igual al módulo de alfa por mu a de x, y esto para toda x en x. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense cómo lo vamos a hacer. Entonces, pues doy un x, sea x en x. Entonces, vamos a tratarlo de hacer de un solo golpe de la siguiente manera. Entonces, fíjense. Primero, si alfa es igual a 0, es inmediato. Se cumple inmediatamente. Se cumple inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquí es 0, entonces sería mu a de 0 es 0. Aquí sería 0 y entonces todo es 0. Entonces se da la igualdad. Entonces supongamos que alfa es distinto de 0. Entonces, pues el módulo de alfa pues, tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Está bien? Bueno, como A es balanceado, tenemos lo siguiente. Observen. Tenemos que pasa lo siguiente. Cuando yo multiplique alfa a la menos 1 por A, esto en realidad va a ser algo así como alfa a la menos 1, el módulo de alfa a la menos 1, ¿está bien? Por E a la I teta, donde teta es argumento de alfa a la menos 1. Cualquier número complejo se escribe como su módulo por E a la I teta, donde teta es su argumento, su ángulo, ¿no? Bueno, pero recuerden que si A es un conjunto balanceado y tienen un número de módulo 1, entonces esto se lo come. Entonces esto va a ser igual a alfa a la menos 1. Perdón, aquí estaría. Sí, esto es alfa por A, pero aquí es lo que estoy diciendo. Si tuvieran un número complejo de módulo 1 y el conjunto es balanceado, cuando multiplican por un número complejo de módulo 1, se lo come. Entonces se queda igual. Entonces aquí le pónganle también. Bueno, ya no lo pongo acá, pero nada más lo mencioné, ¿no? Esto es igual a esto porque el módulo de E a la I teta es 1 y el conjunto A es balanceado. Entonces tenemos esta igualdad. Y esta es básicamente la que nos ayuda a concluir lo que queremos, porque fíjense. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que mu a de x, de alfa por x, perdón, mu a de alfa por x, pues va a ser igual al ínfimo de los números s mayor que 0, tal que alfa por x está en s por a, la pura definición de la funcional de Minkowski. ¿Está bien? Pero esto es igual al ínfimo de los números s mayores que 0, pues nada más el alfa lo paso para el otro lado, tal es que x está en alfa, perdón, vamos a ponerle así, en alfa a la menos 1 por s por a. Está bien, pero esto que es igual, esto es el ínfimo de los números s mayores que 0, tales que, y entonces aquí es donde lo vamos a cambiar. Fíjense, vamos a ponerlo de la otra forma, ¿no? Esto es lo s por alfa a la menos 1 por a. Entonces aquí es donde vamos a usar precisamente esto que les decía. Perdón, aquí es alfa a la menos 1. Alfa a la menos 1 por a, exactamente se escribe como esto. Entonces lo cambio. Entonces esto es igual al ínfimo de los s mayores que 0, tales que x está en s por el módulo de alfa a la menos 1 por a. Pero podemos pasar
el módulo de alfa a la menos 1 para este lado. ¿Sí? No hay ningún problema. Y entonces esto es igual al ínfimo de los s mayor que 0. Tal es que alfa a la menos 1, o más bien alfa ya nada más, por x está en s por a. Pero si nos damos cuenta, ¿quién es esto? Pues esto no es otra cosa más que mu alfa, mu de módulo de alfa por x. Esto es igual a mu, la funcional de Minkowski, de a, en el módulo de alfa por x. Pero nosotros ya demostramos que la funcional de Minkowski en general saca escalares positivos. Entonces esto es el módulo, módulo de alfa por mu alfa, mu a de x. Y ya está. Entonces saca escalares en valor absoluto. Entonces mu alfa es una seminorma. Por tanto, mu alfa es una seminorma. Y ya está, ¿no? Y así demostramos el punto 3. Si A es balanceado, además de ser absorbente y convexo, entonces mu A es una seminorma. Bueno, ahora vamos a demostrar el 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es, si yo llamo B igual al conjunto de los X en X, tal que mu A de X es menor que 1, y C igual al conjunto de los X en X, tal que mu A de X es menor o igual que 1, entonces A se queda en medio de esos dos. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo. Entonces 4. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces pues voy a probar la primera. Entonces supongo que tengo un X en B. X en B. Entonces mu A de X pues tiene que ser menor que 1. ¿Está bien? Entonces, como es un ínfimo, el mu A de X, recuerden quién es el mu A de X. Voy a ponerlo por acá. Este es el ínfimo de los t's mayores que 0, tal que X está en T por A. Como es un ínfimo y el 1 está por arriba del ínfimo, recuerden que siempre que si se mueven arriba de un ínfimo, va a haber un punto en medio, entonces de los cuales están tomando el ínfimo. Entonces, voy a ponerle por una propiedad del ínfimo. Se tiene que existe t mayor que 0 tal que, pues esto, ¿no? Tal que x está en T por A y mu A de X es menor que T y es menor que 1. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Sabemos que el A es absorbente. Entonces el 0 está en A. Eso es una propiedad general. Como A es absorbente, entonces, o se tiene que el 0 está en A. Entonces voy a usar esto para concluir que el X está en A. Fíjense, de aquí voy a deducir, o apunto acá. Tenemos que fíjense, de acá tenemos que T a la menos 1 por X está en A. Entonces lo voy a subrayar, fíjense, como 0 está en A y T a la menos 1 es T a la menos 1 por X está en A, como A es convexo, concluimos que, fíjense qué pasa. ¿Qué pasa si yo hago la combinación convexa T a la menos 1 por X más, fíjense, por T, pero tiene que ser convexa, entonces le voy a poner 1 menos T.
le tengo que usar otro punto, entonces es el 0. Entonces, como esta es una combinación convexa de puntos en A, porque este está en A y esto está en A, entonces esto estaría en A. Pero ¿quién es esto? T a la menos 1 por T, o T por T a la menos 1 es 1, 1 por X es X, y esto es 0. Entonces nos queda que esto es X. Entonces, pues ya tenemos que X está en A. Es decir, B es un subconjunto de A. Y así hemos demostrado la primer contención, que el conjunto de los X, tal que la funcional en ese punto es menor estricto que 1, son puntos de A. Y ahora para el siguiente. Entonces vamos a hacer el otro. Entonces, a ver, espérenme. Ese es más fácil por lo siguiente, fíjense. ¿Por qué? A ver, espérenme. Observen que el otro es más fácil porque ahora, ¿no? Si X está en A, voy a probar la otra contención. Entonces, pues es claro que X o 1 por X. Entonces 1 por X pues está en A. Pero la funcional de Minkowski es el ínfimo de los números t mayores que 0 que hacen esto. Por tanto, nos va a quedar que mu A, por tanto, mu A de X pues tiene que ser menor o igual que 1. Es decir, X está en C. Entonces, lo que estamos viendo es que A está contenido en C. Y ahora sí, esto es A está contenido en, perdón, esto es B está contenido en A y A está contenido en C. ¿Sí? Bueno, antes de demostrar la otra parte de este inciso, observen que lo que está diciendo acá es lo siguiente. Observación, vamos a ponerla aquí al ladito. Lo que dice la parte 4 de 4 la parte 4 de esta proposición es lo siguiente, y esto hay que acordárselo siempre. Nos está diciendo, fíjense, nos está diciendo que si yo tengo una funcional de un punto en el que la funcional de Minkowski es menor estricto que 1, entonces debe de estar en A. Y al revés, si yo tengo un punto en el que la funcional, si no está acá, si no pertenece a este, entonces la funcional es mayor estricta que 1, entonces no está en A. Vamos a escribirlo eso porque se usa muy seguido en muchos lados, entonces vamos a escribirlo así. Nos está diciendo lo siguiente: si X en X es tal que la funcional de Minkowski es menor que estricto que 1, entonces X está en A. Esta es la primera parte. Y la segunda es que si X en X es tal que al revés mu A de X es mayor estricto que 1, entonces X no está en A. Entonces lo escribimos así porque luego suele ser muy común que se usa muy directo esta propiedad sobre la funcional de Minkowski. Si agarran un punto donde la funcional es menor que 1, automáticamente debe ser un punto en A. Si agarran un punto donde la funcional de Minkowski es mayor estricta que 1, automáticamente entonces ese punto no está en A. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso lo pongo por acá. Si quieren lo encerramos en rojo para que se acuerden bien. Bueno, ahora sí, ¿qué queremos probar ahora? Queremos probar ahora la igualdad de las funcionales de Minkowski, pero para eso tenemos primero que ver que efectivamente se les puede sacar la funcional de Minkowski. Observemos primero, ahora, observemos que
Si vamos a ponerle así, si en general tengo una seminorma, vamos a ponerle mejor una seminorma definida en un espacio vectorial X, entonces yo puedo decir que los conjuntos, vamos a ponerles, ¿cómo le pongo? Vamos a ponerles B1 igual a los conjuntos X, tal que la norma de X es menor que 1, y B2 igual al conjunto de los X, tal que la norma de X es menor o igual que 1. Estos son convexos balanceados y absorbentes. ¿Está bien? Pero si nos vamos a la demostración, en realidad no usamos todas las propiedades de seminorma. Si nos vamos a la primer clase, que está por acá, ¿dónde está? No, no es esta, entonces es el anterior. Ajá, es este de acá. Tenemos esto, ¿no? En general habíamos dicho que si nos tenemos un espacio normado, estas dos son convexas, balanceadas, absorbentes. Pero si nos vamos a la definición, por ejemplo, para probar que es convexa, únicamente necesito que la desigualdad del triángulo, y en realidad aquí si fuera escalar, pues como estos son positivos, lo seguiría sacando. O sea, no necesita sacar escalares, ¿cómo se puede decir? En valor absoluto, sino solo basta sacar en valores escalares en positivos. Ahora, balanceado, para lo balanceado, lo único que necesita también, bueno, eso sí, ¿verdad? Aquí se necesita sacar escalares positivos para que yo lo pueda poner bien. Aquí sí. Pero para que sea absorbente, ¿se dan cuenta? Que yo no necesito que saque escalares en módulo, sino solo que saque escalares positivos, porque la demostración me dice que si yo saco un escalar, tengo un escalar positivo, entonces lo va a poder sacar desde acá, esta parte, ¿no? Se atea un escalar, tal que esto pasa, entonces pues esto pasa de acá, entonces voy a tener que esto también es cierto, entonces entra. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí tendríamos que probar que, a ver, espérenme. Ok, entonces salvo la cuenta de acá con módulo, se puede probar también que usando esas propiedades puedo demostrar que estas bolitas son absorbentes. Entonces ya no voy a hacer la demostración, voy a poner aquí nada más análogamente. Entonces en general observemos que si tengo una seminorma definida, estos son absorbentes. Entonces se puede probar con las propiedades 1 y 2 nada más de la funcional de Minkowski de MUA, que estos dos B, los que estoy trabajando ahorita, B y C, son convexos y absorbentes. Copiando, se puede probar que son copiando las pruebas que se hacen para B1 y B2. ¿Está bien? Entonces, haciendo esas mismas pruebas se puede demostrar que aquí es copiando, no copiando. Oye, se puede demostrar que también B y C son convexos y absorbentes.
¿Para qué? Porque entonces puedo calcular su funcional de Minkowski. Entonces puedo calcular la funcional de Minkowski B para B y la funcional de Minkowski para C. Ahora, lo que yo quiero demostrar es que cuando calculo la funcional de Minkowski, de mu B es la misma, que la de mu C es la misma que la original, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que si yo construyo mi funcional de Minkowski y luego construyo estos dos conjuntos, cuando vuelva a sacar la funcional de Minkowski de esos dos, pues no va a ser otra más que la misma funcional de Minkowski mu A. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración, fíjense. Entonces, pues tomen un X, sea X en X. Entonces, como B está contenido en A y A está contenido en C, si T es mayor que 0 es tal que X está en T por B, entonces X está en T por A. Entonces, pues, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la funcional de Minkowski en st pues es menor o igual que este t. Pero este t es uno de estos. Y como fue cualquiera, yo tendría que esto es una cota inferior para los elementos de acá. Entonces, como la funcional de Minkowski para B es el ínfimo, por tanto, pues vamos a tener que mu a de x, perdón, aquí es x, que mu a de x pues es menor o igual que mu b de x. Entonces tendríamos una desigualdad. ¿Está bien? Análogamente, fíjense, además, si t es mayor que 0, es tal que este x está en t por a, entonces por la contención vamos a tener que x está en t por c, por esta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mu c de x, como es uno de estos, sería menor o igual que t, pero fue cualquiera. Fue cualquier t mayor que 0 que hace esto. Como la funcionalidad de Minkowski es el ínfimo, entonces voy a tener que mu c de x es menor o igual que mu a de x. Es decir, ¿a qué estoy llegando? Es decir, llego a que mu c de x es menor o igual que mu a de x. Y mu a de x es menor o igual que mu b de x, por la de acá. Mu b de x. Ahí está, y esto para toda x en x. Entonces, ya nada más lo que hace falta demostrar es que este de acá es menor o igual que este. Y ya con eso vamos a tener la otra contención. Entonces ya nada más le voy a poner por acá. Por demostrar, mu b de x es menor o igual que mu c de x. Ahí está, para toda x en x. Entonces nuevamente pues doy un x. Sea x en x. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Voy a hacer lo siguiente. Tomen. Este es un método de demostración que la primera vez que lo pueden ver puede ser un poco complicado, pero vamos a analizarlo con cuidado para que vean qué es lo que queremos. Entonces, fíjense. Y es un poco para simplificarnos la escritura por lo siguiente. Entonces, fíjense, ahorita les explico por qué. Entonces, sean s t mayor que 0, tales que hacen lo siguiente, fíjense.
Lo voy a poner aquí abajo para que se distinga. Tal es que mu c de x es menor que s. Y este es menor que t. Entonces, agarren dos números con esa propiedad. Le voy a poner aquí la propiedad, pues no sé, 1. Vamos a poner la propiedad 1. ¿Está bien? Esa va a ser importante. Entonces, fíjense que vamos a trabajar ahorita con dos números que hacen eso. Entonces, para empezar, de aquí se va a deducir primero que mu c de x entre c es menor que 1. Simplemente por la propiedad 2 de la funcional de Minkowski, ¿no? La que saca escalares positivos. Esta de acá. ¿Está bien? Bueno. Entonces mu c de x es menor que 1. Pero ¿qué dijimos que pasaba cuando era menor que 1? Era esta observación que les decía de acá, ¿no? Cuando un número, su funcional de Minkowski es menor que 1, el punto está en el conjunto. Entonces eso lo aplico acá. Entonces, llego a que x entre s está en c. ¿Está bien? Entonces déjenlo ahí, guárdenlo. A ver, espérenme. ¿Pero qué quiere decir que está en C? Por como definimos C, entonces vamos a poner por definición de C. Por definición de C, tenemos que mu a de x entre C, entre S, mu a de x entre hoy. De x entre s, pues es menor o igual que 1, porque así lo definimos. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar así, nos va a quedar que mu a de x entre c, pues es, como salen los escalares positivos, esto es mu a de x, pero a ver, espérenme. A ver, no, o sea, está bien, pero yo lo quiero así, fíjense. Entonces va a quedar algo así. Me va a quedar, de aquí pues saco el escalar 1 entre s, se lo saco y se lo paso para el otro lado. Entonces va a quedar algo así. Entonces, mu a de x es menor o igual que s. ¿Está bien? Pero esto es menor o igual que t. Esto es menor estricto que t. Entonces, dividiendo por t, dividiendo por t, tenemos pues así, mu a de x entre t. Esto es menor o igual que s entre t, pero esto es menor estricto que 1. ¿Está bien? Ok, entonces llegamos a que mu a de x entre t es menor que 1. ¿Está bien? Pero, ¿qué quiere decir que mu a de x entre t sea menor que 1? Pues es la definición de que esté precisamente en el conjunto. No lo tengo acá, aquí está. Que esté en el conjunto B. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner por acá. Entonces, x entre t está en el conjunto B. Lo que es lo mismo, entonces, x está en t por B. Entonces, pues llego a que mu b, perdón. Tengo a que mu b de x pues es menor o igual que t, porque es el ínfimo, ¿no? Entonces, esto fíjense, ¿para qué lo hicimos? Esto fue, y esto lo podemos decir que esto es para todo t mayor que mu c de x. Y aquí está el punto que les decía, fíjense. Entonces, esto lo hicimos para cualquier t que estuviera arriba de cualquier s mayor que este. Estos dos, ¿está bien? Entonces, al final lo podemos poner así. Que lo que llegamos fue que esto pasa para toda t mayor que x. Y entonces, ¿por qué es mejor ponerlo así? Porque entonces lo que pudimos haber hecho fue
Bueno, entonces como esto vale para toda t, entonces tengo como mu c de x más 1 entre n, pues es un número t, y esto le gana a mu c de x, y esto para toda n en n. Entonces, por lo que concluimos, lo voy a encerrar para que lo vean, porque concluimos esto. ¿Está bien? Entonces, pues tenemos que mu b de x pues va a ser menor o igual que este, que mu c de x más 1 entre n. Pero es como para toda n, como esto se va a mu c de x cuando n se va a infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué llegó? Por tanto, tengo que mu b de x pues va a ser menor o igual que mu c de x. Y esto para toda x en x. Y así ya probé la otra desigualdad que quería. Entonces esta de acá, que era esta. Entonces mu b de x es menor o igual que c. Y como ya tengo todo esto, ya tengo estas dos, las voy a subrayar. Fíjense, la voy a subrayar esta de acá. Esta es la que tengo. Después ya probé que mu b de x es menor o igual que c para toda x. Ahora sí, por tanto, mu b de x es igual a mu c de x es igual a mu a de x. Y esto para toda x en x. Y ya está. Entonces, esto concluye la demostración de la parte 4. Bueno, ahora vamos a hacer la parte 5. ¿Qué dice la propiedad 5? Dice que si yo tengo una seminorma y construyo la bola de radio 1 con esa seminorma, se puede decir la bola con centro en 0 y radio 1, entonces cuando yo saque la funcional de Minkowski, de esa no va a ser otra más que la norma, ¿no? Entonces, pues en particular, ahí tenemos un montón de ejemplos de funcional de Minkowski, ¿no? Para cualquier norma pueden pensar, si ustedes calculan la funcional de Minkowski a la bolita de radio 1 con centro en 0, el resultado pues es la propia norma. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a poner ahora 5. Entonces, ¿cómo va la demostración de 5? Bueno, entonces, pues consideremos una seminorma. Consideremos una seminorma definida en X. Definida en X. ¿Está bien? Entonces, consideren una seminorma definida en X y tomen de pues la bolita de radio 1, los X en X, tal que la norma de X es menor estricto que 1. ¿Está bien? Entonces, tómela. Ahí está. Entonces, fíjense. Tomen X, sea X en X y S mayor que 0, tal que S le gana a la norma de X. Vamos a hacer algo similar a como lo hemos hecho anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues cuando dividen, les va a quedar así. 1 es mayor que la norma de X en 13 a la menos 1. No, así no vamos a ponerle. De X en 13. En realidad sería S a la menos 1 por X, algo así, ¿no? Entonces esto sería así. Es decir, vamos a ponerlo así, la norma de S a la menos 1 por X es menor estricto que 1. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues entonces está en D. Entonces, S a la menos 1 por X está en D. ¿Está bien? Por tanto, ¿no? X está en S por D. Pero esto que nos está diciendo, entonces, pues nos está diciendo que la funcional de Minkowski de D en X,
pues es menor o igual que S. ¿Está bien? Pero fíjense, fue para cualquier número mayor que esto. Entonces podemos decir, a ver, espérenme. Sí, exacto, lo voy a subrayar para que lo vean. Nosotros demostramos que si S es mayor que 0 y eso pasa, entonces pasa esto de acá. O sea que si esto se cumple, entonces esto de acá. Entonces, como es para cualquier S mayor que 0 tal que cumple eso, pues puedo poner entonces para norma de X, es lo mismo de hace rato, más 1 entre N, que es mayor que la norma de X para toda N, se tiene que pues esto, mu d de X es menor o igual que la norma de X más 1 entre N. Pero esto se va a norma de X cuando N se va a infinito. Entonces, ¿qué estoy viendo? Entonces estoy probando la primera desigualdad. La mu d de X es menor o igual que la norma de X para toda X. Ahí está. ¿Está bien? Ahora, para la otra, entonces, pues es más o menos similar. Para la otra, fíjense, ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Fíjense, ahora, sea t mayor que 0, pero ahora al revés, menor o igual que la norma de X. Entonces, pues llego a que 1, pues es menor o igual que la norma de t a la menos 1 por X. ¿Está bien? Y entonces, pues como la norma es mayor o igual que 1, entonces t a la menos 1 por X no está en B. Entonces voy a tener que X no está en T por B. ¿Está bien? ¿Pero qué quiere decir esto? A ver, espérenme. No, perdón. Aquí no es B, sino aquí es D. Espérenme. Aquí es D, entonces este no está en D. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, espérenme, ¿qué quiere decir que no está en D? Ok, entonces de acá se puede probar, no es difícil ver. Entonces, no es difícil ver que pasa lo siguiente, fíjense. Que mu d de X tiene que ser mayor o igual que T. Y lo escribo así más o menos rápido porque si fuera menor que T, entonces como es un ínfimo, existiría S mayor que 0, tal que X está en S por D y queda en medio. Y mu d de X sería menor que S y sería menor que T. Pero este es menor o igual que la norma de X, entonces S cumple lo mismo. Entonces, siguiendo los mismos pasos de arriba, tendríamos que el mu X no estaría, o sea, en lugar de aquí poner T, poner S, llegaríamos a que este X no está en S por D. Esto es una contradicción. Entonces pasa eso. Bueno, entonces como pasa esto para cualquier t menor que la norma de X, entonces como norma de X menos 1 entre N es menor o igual que norma de X para toda N en N, entonces, por lo que acabamos de demostrar, pues vamos a tener que mu d de X pues va a ser mayor o igual que la norma de X menos 1 entre N. Pero esto converge a norma de X cuando N se va a infinito.
Entonces aquí llegamos. Entonces llegamos a que mu de x es mayor o igual que la norma de x. Y esto para toda x en x. ¿Está bien? Entonces si ya juntamos ambas, si juntamos esta de acá, mu de x, vamos a ponerla con rojo. Si juntamos esta de acá, mu de x menor o igual que la norma de x, tenemos esta de acá. Entonces, pues sí podemos concluir que ya la norma de x es igual a mu de x para toda x en x. Y ya está. Y así terminamos de demostrar todas las propiedades de la función de Minkowski que decíamos. Bueno, vamos a seguir viendo propiedades de la función de Minkowski. Entonces, si quieren, pues aquí le paramos y vemos más propiedades en los siguientes videos. ¿Está bien? Bueno, aquí le dejamos. Hasta la próxima. Bye.